Bien, ¿qué es una mutación? Una mutación es cualquier tipo de alteración que se produce en las bases del ADN, en los nucleótidos del ADN. Cualquier tipo de alteración. ¿Sí? Esas alteraciones pueden ser mayor o menormente perjudiciales según me afecten de alguna manera el funcionamiento de la célula. Pero una de las grandes importancias de la mutación, que son responsables de la variabilidad genética, que es lo que nos permite que ninguno de nosotros seamos exactamente iguales, y que es la base genética de la evolución. ¿Sí? Tenemos dos tipos de mutaciones. Mutaciones espontáneas, en donde no hay ningún elemento ajeno que lo cause, sino que directamente por un error de lectura o por alguna circunstancia directamente celular se altera la composición de bases, y mutaciones inducidas cuando utilizamos un compuesto físico-químico que se denomina mutágeno para modificar las bases. ¿Sí? Dentro de los mutágenos tenemos 4 grandes tipos. Tenemos la incorporación de análogos de bases, que es cuando yo agrego un compuesto químico, ¿sí?, que tiene una estructura muy parecida de una base púrica o pirimídica y que me va a alterar de alguna manera la capacidad de apareamiento de las bases. Hace que las bases se confundan y en lugar de haber un apareamiento entre una adenina y una timina, se me puede aparear una adenina con una citosina. ¿Está? Pero simplemente eso, una molécula que es muy parecida a una base nitrogenada, pero que tiene un patrón de apareamiento totalmente diferente de la base que va a reemplazar. Después tenemos apareamiento específico incorrecto, cuando por algún mecanismo en particular el mutágeno lo que hace es modifica la estructura de la base. Por ejemplo, acá tiene un ejemplo de lo que le da el apunte, le agrega un grupo alquilo. Al agregar un grupo alquilo adquiere una estructura de apareamiento diferente a la que tendría normalmente. Y va a unir una base que no es complementaria a la base modificada. Y agentes intercalantes son agentes que se intercalan en la cadena de ADN y eso va a provocar la pérdida o la ganancia de determinadas bases, modificándose de esa manera la estructura del molde, y ausencia de replicación, que es cuando de alguna manera se daña una secuencia de bases y de esa manera se me afecta el molde. Ese molde ya no sirve para ser copiado. Esos serían los distintos agentes mutagénicos que yo puedo utilizar. Acá tenemos agentes químicos, estos 3, y acá tenemos un agente físico que es la radiación ultravioleta, que es la forma en que la radiación UV nos está alterando la estructura del ADN, ¿sí?, haciendo que el ADN no sirva posteriormente como ADN molde. Bien, vamos al tipo de mutación. Tenemos 2 grandes tipos de mutación. Las mutaciones puntuales, cuando afecta una o una pequeña cantidad de bases, y mutaciones de gran escala cuando se afecta una gran cantidad de bases. Dentro de las mutaciones puntuales tenemos la transición, que es cuando se sustituye una base púrica por otra base púrica, o una base pirimídica por otra base pirimídica. ¿Está? ¿Cómo se corrige esto? Cuando la ADN polimerasa cumple una de las funciones que tiene, que es la de corregir sus propios errores. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa, como ustedes vieron en biológica, toma un nucleótido, lo trata de incorporar, ¿sí? Acá que lo primero que hace es corroborar que acá, si acá hay una base púrica, que el que tomó sea una base pirimídica. ¿Sí? Si no es una base pirimídica, lo elimina y busca otro. Tomó una base pirimídica. Ahora lo que va a hacer la polimerasa es tratar de unirlos.
Si los quiero unir y puedo formar los puentes hidrógenos para que ese enlace sea estable, lo deja. Si no logra estabilizar la unión, quiere decir que se equivocó de base pirimídica, por lo cual la saca y busca otra que corresponde. Eso sería una mutación puntual por transición. Y se corregiría simplemente por la corrección de los errores de lectura que hace la polimerasa 3. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Porque si agarro y acá tengo una adenina y la polimerasa tomó, ¿sí?, una citosina, cuando la quiere unir se da cuenta que no la puede unir, porque no la estabiliza. Entonces la saca y busca otra base pirimídica que en algún momento va a tomar una timina, trae la timina y ahora sí la puede unir. Sigue copiando. ¿Está? Por eso dice, sustitución de una base púrica por otra base púrica. Se me reemplazo la adenina por una guanina. Entonces ya no la puedo aparear. Entonces eso lo va a corregir la misma enzima por su función exonucleasa 3'5', que es la de corregir sus propios errores. ¿Estamos? Transversión. La transversión es mucho más complicada porque es cuando se sustituye una base púrica por una base pirimídica. Entonces ahora sí, esto me va a traer aparejado errores posteriores en el proceso de síntesis proteica. ¿Está? Mutación de cambio de sentido. Yo les había dicho que yo voy leyendo el mensaje del ARN mensajero en forma de codones, y que un codón era una secuencia de 3 nucleótidos, y que, por ejemplo, AUG codificaba para metionina. Ahora bien, si a ese codón AUG yo le saco uno de los nucleótidos y lo reemplazo por otro, me quedaría, por ejemplo, ACG. ACG ya no codifica para metionina, sino que codifica para otro aminoácido diferente. ¿Está? Eso sería una mutación por cambio de sentido. Cuando se reemplaza una base o un nucleótido del codón del ADN que se va a representar en una modificación del codón del mensajero. ¿Está claro? Entonces eso me va a estar modificando la estructura de mi proteína, porque me le va a cambiar la secuencia de aminoácidos que tenía la proteína. ¿Está entendido eso, chicos? Mutación sin sentido es aquella que cuando yo sustituyo una base de un codón, genero los codones sin sentido o codones de terminación. ¿Se acuerdan que los vieron en el código genético? El UGA, por ejemplo, uracilo-guanina adenina, que era uno de los codones de terminación, que lo que determinaban es, acá se terminó la síntesis proteica. ¿Está? Entonces, cuando yo modifico alguno de los nucleótidos del ADN que me va a modificar un codón del mensajero transformándolo en un codón sin sentido o determinación, eso me va a determinar la finalización de la síntesis proteica. Dependiendo de dónde ocurra la finalización de la síntesis proteica, puedo alterar o no la función de la proteína. Si ocurrió muy al principio, voy a haber alterado seguro la función de la proteína. Si ocurrió al final de la cadena y en algún lugar que no participaba en una interacción que me estabilizaba la estructura de la proteína, puede no modificarse el funcionamiento de la misma. ¿Te entendido la diferencia de una mutación por cambio de sentido de una mutación sin sentido? Sí, profe. Bien. Mutación silenciosa. Acá también voy a cambiar una base
Pero va a suceder lo que yo les dije al principio. En un codón, pongamos 3 nucleótidos cualquiera, por ejemplo, ACC, ¿sí? ¿Qué codifica para un aminoácido X? Supongamos que yo saco una de la C y pongo AGC. ¿Qué codifica para el mismo aminoácido X? Es una mutación silenciosa. No me voy a enterar que ocurrió la mutación, porque cuando yo vea la proteína, tengo el mismo aminoácido que hubiera tenido antes de la mutación. ¿Está? Entonces es cuando el cambio de la base del codón me genera un codón que codifica para el mismo aminoácido. Una mutación por desplazamiento de marco es cuando incorporo o saco 1, 2, 4, 5, 7, 8 bases, nunca 3, 6 o 9, porque estaría sacando un codón completo. Y entonces al sacar, por ejemplo, una base, modifique todo el marco de lectura, porque los codones que voy a obtener son todos diferentes a los que obtendría originariamente. ¿Está? Eso es una mutación por desplazamiento del marco de lectura. Es muy perjudicial porque los mutantes que voy a obtener normalmente generan proteínas no funcionales. ¿Sí? Y tanto la retromutación como la mutación supresora, las vamos a ver juntas, es cuando la mutación generada me vuelve para atrás una mutación que había ocurrido. O sea, tomo un ADN mutado y vuelvo al ADN original. En el caso de la retromutación, normalmente voy a estar afectando el mismo sitio que había mutado, a veces puede ser un sitio diferente. En el caso de la mutación supresora, es cuando un cambio en otro lugar de la cadena me revierte la mutación anterior y obtengo un ADN igual al original. O sea que el resultado que voy a ver sería la cepa salvaje y no la mutada. ¿Estamos? Esos son los tipos de mutaciones puntuales. A nivel de mutación de gran tamaño, estas son fáciles. Tenemos la deleción, que es cuando elimino una porción de ADN, modificándose de esa manera totalmente la estructura de la proteína. Inserción, cuando se incorpora una porción grande de ADN. Translocación sería cuando tomamos una porción de ADN y la traslocamos, ya sea por un transposón, por ejemplo, a otro lugar de la cadena. Y la inversión es cuando un fragmento de ADN se invierte, generándome cadenas totalmente diferentes. Por eso hablamos de mutaciones de gran tamaño. ¿Están? Estas son más raras que ocurren que las anteriores, salvo la de la translocación, que puede ser inducida a que ocurra. Por medio de lo que tienen ahí, por medio de elementos transponibles, que es lo que se hace en el laboratorio para obtener las mutantes resistentes a antibióticos. Bien. Vuelvo acá rápido porque quiero que esta media horita nos detengamos acá. Yo les había dicho que la transferencia vertical es cuando una célula madre transfería la información genética a las células hijas. La transferencia horizontal es cuando una célula donante transfiere información genética a otra célula. ¿Sí? A una célula receptora. Por eso hablamos de transferencia horizontal. ¿Está? Tenemos 3 mecanismos que son la transformación, la transducción y la conjugación. Acá lo importante que normalmente los genes que se transfieren son genes que participan en funciones metabólicas, no en la función normal del cromosoma bacteriano,
que se va a duplicar por el mecanismo normal de duplicación del ADN, transcripción del ADN a ARN y traducción, síntesis de proteínas. ¿Está? Esto van a ser totalmente diferentes y van a ser normalmente funciones metabólicas que van a inducir una actividad. Vamos a ver qué es la transformación. La transformación consiste en transferir ADN desnudo de una célula a otra célula. O sea, yo voy a tomar ADN de una célula donante y lo voy a transferir en forma natural o en forma artificial a una célula receptora, para que ese ADN se incorpore, esa porción de ADN se incorpore al ADN de la célula receptora. ¿Estamos? Por eso dice acá, consiste en la captación de fragmentos de ADN desnudo por una célula receptora. Este proceso puede ocurrir en forma natural o no. En forma natural, la célula donante se rompe, se libera el ADN, ese ADN se fragmenta y esos fragmentos de ADN van a competir por ser reconocidos por una proteína receptora de ADN que está en la membrana de la célula receptora. ¿Está? Una vez que esa célula receptora lo reconoce, lo incorpora. ¿Estamos? Esa incorporación yo la puedo favorecer, ¿sí?, por medios artificiales. En forma natural, yo necesito que esa célula receptora sea competente. Para que esa célula receptora sea competente, tiene que tener en su membrana esa proteína receptora de ADN, la proteína de unión de ADN. Si no la tiene, esa célula no es competente y no va a poder incorporar ADN. ¿Cómo puedo favorecer ese proceso? Por medio de la incorporación de cloruro de calcio, que me aumenta la permeabilidad de la célula, de la membrana de la célula receptora para la incorporación del ADN, o por medio de electroporación, que es incorporar en una solución el ADN y las células receptoras, las someto a impulso eléctrico de alto voltaje y eso hace que la membrana aumente la permeabilidad al ADN. ¿Está? En cualquiera de esos casos, el ADN que se va a incorporar, vean un segundo, chicos,